Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Dale. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza solo a ti en esta mañana. Señor, yo deseo que toda mi humanidad quede a un lado para que sea tu voz hablando a través de mi voz, para que sea tu palabra llegando a los corazones de mis hermanos a través de lo que salga de mi boca, que seas tú, Señor, porque tu palabra dice que tú edificarás tu iglesia. Eres tú quien edifica tu iglesia con un obrar maravilloso, un obrar poderoso, un obrar hermoso en cada una de nuestras vidas. Señor, transfórmanos, transforma nuestras familias, nuestros hogares. Llévanos a más contigo, llévanos a un nuevo nivel contigo, llévanos a aguas profundas. Eso es lo que anhelamos y deseamos como iglesia. Queremos verte sonreír, queremos ver, Señor, cómo se cumple tu deseo en esta ciudad a través del obrar de tu iglesia. Gracias, Señor. Padre, yo te pido que toda distracción, todo pensamiento contrario a lo que tú quieres hacer esta mañana sea quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos ser tierra fértil para la semilla de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, dan un aplauso al Señor. Él está aquí. Él está aquí esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Amén. El domingo pasado hablamos y estamos en la serie ¿Hacia dónde? La serie es ¿Hacia dónde vamos? Ok, este año como iglesia, ¿hacia dónde vamos? Estamos poniendo los cimientos de todo lo que Dios quiere hacer este año en tu vida y en la mía. Amén. Bien, dijimos que el propósito de Dios el domingo pasado es que tú y yo demos ¿qué? Frutos. Estuvieron el domingo pasado. Gloria a Dios. Que tú y yo demos frutos. Que esa es la manera en que tú y yo glorificamos al Padre. ¿Cómo glorificas tú al Padre? Decirle que está al lado, da fruto. O sea que tú puedes saber mucho de la Biblia, tú puedes orar mucho, tú puedes congregarte fielmente, tú puedes diezmar fielmente y no ser del agrado de Dios, porque los que son del agrado de Dios, los que glorifican al Padre, son los que dan fruto. Tú y yo hemos sido salvos. Dios nos sentó en esta banca para que demos ¿qué? Frutos. Y dijimos, ¿qué es dar frutos? ¿Qué es dar fruto? ¿Qué, pastor? Yo tengo que dar fruto. Dios me salvó. Jesús dio su vida. Me salvó para que yo dé frutos. Ahora, pastor, dígame, ¿qué es dar frutos? Dijimos que frutos es Cristo creciendo en ti. Amén. ¿Recuerdan? Cristo creciendo en mí. A tal punto que yo atraigo a los que no le conocen hacia Él, no hacia mí. Atraigo a los que me rodean hacia Cristo. Esto es dar fruto. Dijimos que para que Cristo crezca en mí, tiene que haber menos Jorge y más Cristo. Amén. El año pasado y el anteaño venimos hablando mucho acerca de morir, acerca de ir a la cruz. Amén. Yo no puedo querer dar frutos si yo, mi ego, mi Jorge está vivo. Tiene que ir a la cruz, tiene que ir al altar. Y al altar tengo que ir ¿cuándo? Cada día. Eso lo que va a hacer es que yo me conecte a Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de estar conectados a Cristo? La clave de dar fruto no tiene que ver con el esfuerzo humano. No tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer. Tiene que ver con que yo esté conectado a Jesús. Si yo estoy conectado, una rama que está conectada al árbol, no se está preocupando a ver si puede dar fruto o no. Simplemente se encarga de estar conectada, de estar insertada en la vid. Y el resultado será automático. Es decir, que para que tú y yo demos frutos, debemos estar conectados a Cristo. Congregarte fielmente, diezmar, está bien. Pero puedes hacer eso sin estar conectado a Cristo.
¿Y cómo se ve si tú estás conectado a Cristo o no? Porque tienes frutos. ¿Se acuerdan que teníamos un ramo de uvas aquí? Y yo le decía, compadre, está tratando mejor a la comadre. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el fruto que tú das es para bendición de otros. Amén. Te hacen un breve repaso de lo que hablamos el domingo anterior. Si en nuestra vida cristiana, nuestra meta no es, nuestro objetivo más grande y más profundo en nuestro corazón, no es dar fruto para Dios y que Cristo cada vez sea más evidente en mí, que Cristo cada vez sea más visible en mi vida, todo lo que tú y yo hagamos será en vano. Si yo lo que hago, lo hago en mis talentos, en mis dones, en mis habilidades, en mis capacidades, todo eso será un esfuerzo humano. Cuando yo me conecto a Cristo y doy frutos, es donde realmente estoy cumpliendo el propósito de Dios. Porque el problema que hemos tenido, que nos han hecho creer que el propósito de Dios es cuando yo tenga mi Ferrari, mi mansión en Miami, mi cuenta bancaria de $3 millones. ¡Ay, el propósito de Dios para mi vida! ¡Aleluya! El propósito de Dios para ti y para mí es que demos frutos y que a través de esos frutos otros sean acercados ¿a quién? A Cristo. ¿Amén? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, dijimos que el fruto que yo doy es para que lo coma otro, para que lo deguste otro. Dijimos que el fruto es lo visible, lo tangible, lo que se puede oler. Es la evidencia externa de algo que pasa internamente. La evidencia externa de un poder que va por dentro. Yo sé que el naranjo es un naranjo, ¿por qué? Porque tiene ¿qué? Naranjas, están las naranjas ahí. Es la evidencia del ADN que lleva esa planta, que es el fruto. Hoy vamos a ir un paso más. Vamos a ir, yo doy fruto. Dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos. Y seáis así que mis discípulos. Cuando Jesús se va, imagínate que te vas a ir y ya no te van a ver por un buen tiempo, la gente que estuviste trabajando y estuviste invirtiendo tu tiempo en ellos. Creo que el momento antes de irte, cuando te subiste al bus para irte, te vas a dar vuelta y le vas a decir las palabras más importantes y fundamentales, ¿sí o no? Y Jesús lo que hace es entregarnos la gran, ¿qué? Comisión. La palabra de hoy, yo que soy espectacular y soy muy bueno para poner títulos, se llama el mandato de ir. Es un mandato. No es cuando tenés ganas, no es si hoy te levantaste bien, no es si hoy tenés un buen día. Es un mandato. No hay opciones. No es algo que vos y yo podamos optar, elegir. Es un mandato. ¿Amén? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque si damos frutos, es para que seamos sus discípulos. ¿Amén? Y solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. ¿Ok? Sí, esta no va a ser de las predicaciones que llorás en el altar. Gracias, Padre. No es esa, es otra cosa. Dios está llevándonos Dios quiere llevar a puertas abiertas a un nivel más alto, dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos hablando, los pastores, que Dios está queriendo llevar a puertas abiertas a un nivel más alto. Lo que hiciste en 2022 no alcanza para lo que viene en 2023. Tus tiempos de oración no alcanzan para lo que viene en 2023. Tu tiempo de búsqueda de la presencia de Dios en 2022 no alcanzan para donde queremos ir en 2023. Porque Dios te va a llevar a vos y a mí a un nivel más alto. Un nivel mayor de compromiso, un nivel mayor de búsqueda. Aguas más profundas todavía con el Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Miren, todos saben que hace unos meses atrás murió la reina del Reino Unido, la reina Isabel. ¿Cuántos están al tanto de eso? A ver, los que viven en una burbuja y dicen, yo no sabía. Murió la reina Isabel.
después de un reinado bastante largo. ¿Saben? Desde el año 1960, ellos empezaron a diagramar un operativo. Este operativo se llama el operativo London Bridge. Bridge, o como se pronuncia. Puente de Londres, ¿ok? El operativo, la operación London Bridge, estaba destinada al día en que la monarca muriera. Y tenía en detalle todos los pasos que debían hacer para anunciar su muerte, los días de luto, cómo iban a hacer toda la ceremonia del velorio y demás, dónde le iban a enterrar, cómo iban a hacer, qué vehículos. Estaba instruida la BBC qué palabras decir y qué no decir. Esto se viene trabajando desde 1960 y cada X cantidad de tiempo la iban actualizando. Esa es la operación London Bridge. Entonces, cuando la reina Isabel muere, todo el mundo que estaba alrededor sabía lo que tenía que hacer. Ir a ver las instrucciones que había dejado la reina, el mandato que les había dejado de cómo debían hacer las cosas. Y todo el Reino Unido se movió de acuerdo a eso que la reina había dicho que se tenía que hacer y les había dejado. ¿Por qué todo el Reino Unido se movió así? Porque un monarca había dejado un mandato. Un monarca había dejado instrucciones de lo que se debía hacer. ¿Cuántos sabemos que vos y yo tenemos un monarca? Amén. Y ese monarca nos ha dejado instrucciones. Nos ha dejado un mandato que tú y yo no podemos ignorar. Vamos a leer Mateo. Mateo 28. Todos conocemos este texto. 18 y 19. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos comisionó. Dios, a través de Jesús, nos está diciendo qué es lo que tú y yo debemos hacer. El problema es que la palabra discipulado se ha distorsionado de muchas maneras y hemos perdido la esencia de lo que realmente es el discipulado. A tal punto que muchos creen que el discipulado es juntarme en la casa de un hermano, compartir un texto bíblico, orar e irnos a casa. Muchos han llegado a pensar que pueden agarrar la Biblia un día de la semana y decir: mi amor, me voy al discipulado. Voy, estoy una hora, comparto con los hermanos, me tomo un café y me vuelvo. Hola, mi amor, ya volví del discipulado. ¿Por qué? Porque no tenemos idea completa de lo que realmente es ser un discípulo. ¿Por qué? Porque la cultura oriental y la occidental son muy diferentes, mi hermano. Y se ha perdido el sentido de lo que realmente es ser discípulo. Ese es el primer problema que tú y yo tenemos. El primer obstáculo que nos enfrentamos es no tener en nuestra mente una comprensión completa y cabal de lo que es ser un discípulo. A tal punto que muchos cristianos creen que porque vienen todos los domingos y se sientan en una banca son discípulos. ¿Sabe de qué se trata el discipulado? Te lo voy a explicar así, a ver si... Porque así me entró a mí en mi cabezota, ¿vio? Entonces, si me entró en esta cabezota, capaz que le entra en la suya también. Así como me entró a mí, a través de esto que les voy a decir, quizás entre la de ustedes también. Si el Señor pudo conmigo, hermano, quédese tranquilo que va a poder con todo. Entonces, ¿de qué se trata el discipulado? Se trata de la continuidad de un ADN. El discipulado es la preservación de una especie, de una raza. Es el traslado de un genoma. Cuando
Dos personas se aman, se casan, se unen sexualmente. No siempre, pero a veces puede quedar embarazada ella. Y luego tienen un ¿qué? Un niño. ¿Les ha pasado alguno de esos? ¿Acá? ¿Algo? ¿Les ha pasado así? Ok, bueno. Ese niño porta ¿qué? Un ADN. Un ADN que viene de sus padres. Cristo, escucha lo que te voy a decir, mi hermano. Cristo trajo un ADN nuevo a la tierra y se los trasladó a sus discípulos, quienes fueron los apóstoles. Y desde aquel entonces hasta hoy se ha ido trasladando ese ADN. ¿Qué ha pasado en muchas generaciones? Se ha casi perdido eso. El traslado de ese ADN, el traslado de esa especie, de esa raza, ha sido atentado constantemente y bombardeado por las huestes del infierno constantemente. Ha confundido lo que es el discipulado, han atacado al discipulado, han tratado de entorpecer el desarrollo de los discípulos de Cristo. ¿Pero qué? Estamos hoy aquí, ¿cierto? Porque ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Amén. La conservación de una raza, de una estirpe, se trata de la gloriosa expresión de la imagen de Cristo por el mover del Espíritu Santo en las personas. Eso es algo maravilloso. ¿Cuál es el ADN? La expresión de Cristo a través tuyo y mío. A través de ti y de mí, Cristo se expresa, se manifiesta hoy en 2020, más de 2000 años después de haber sido ascendido a los cielos. A través del mover del Espíritu Santo, en ti y en mí salen los frutos. Y esas son las evidencias del carácter de Cristo que se está forjando en ti y en mí. Eso es un ADN. Pero durante muchos años hemos creído que la simple asistencia, el sentarme ahí, ya está. No, mi hermano. Dios nos ha encargado a ti y a mí ser discípulos porque tenemos que preservar el ADN del Espíritu. Un discípulo de Cristo es la expresión del ADN de Cristo desde su resurrección hasta hoy. La palabra más antigua que se conoce en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad. La palabra más antigua que se vinculó al discipulado es la misma palabra que se usa para cuando hay que rehabilitar un miembro que está atrofiado, ya sea por una enfermedad o por un golpe. ¿Les ha pasado que alguna vez se fracturaron una pierna, desgraciadamente, fueron al médico, la enyesaron, pero luego tuvieron que hacer una rehabilitación? ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez? O al menos les pasó a alguien cercano. Esa rehabilitación que se hace es la misma palabra, que la misma raíz que discipulado. Es decir, que el discipulado tiene que ver con restituir a un miembro la función normal que debe tener. ¿Lo repito? Discipulado está vinculado al restituir un miembro enfermo, atrofiado, volverlo a su estado normal para que cumpla la función para la cual fue diseñado. Y hoy quiero que tú y yo derribemos algo muy importante. A veces creemos que ser discípulo, o mejor dicho, a veces creemos que tenemos discípulos. ¿Los discípulos son de quién? De Cristo. Hermanos, si usted escucha a alguien que dice, mi discípulo, ese no está en Cristo. Porque no es mi discípulo, es su discípulo. Esperen, ¿me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Quiero que echemos por tierra eso. Sí, acá vengo yo con mis discípulos. No son tus discípulos, son discípulos de Cristo. Bueno, pero yo estoy con ellos, ¿sabes lo que les compartís? Lo que tenés que compartirles es a Cristo. Es Cristo creciendo en ti, frutos que Cristo produce a través del mover de su Espíritu Santo en ti, que se los trasladás a otro y de esa manera le modelás a Jesús. Son discípulos de Cristo. Todos nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Tu maestro es
Cristo. Mi maestro es Cristo. Un mentor, un líder te va a modelar a Jesús. Te tiene que mostrar el carácter de Cristo a través de sus frutos. Pero vos no estás queriendo absorber los frutos de ese líder, de ese referente. Vos estás queriendo absorber los frutos de Cristo, como los tiene mi hermano. Yo quiero lo mismo. Eso es no solo ser un discípulo de Cristo, sino hacer discípulos para Cristo. Amén. El problema de esta generación es que se engañan y engañan a otros creyentes, creyéndose que son cristianos de élite, creyéndose superiores espiritualmente a los demás porque tienen dones, porque saben hacer esto o lo otro, porque predican bien, porque tocan bien, porque hacen bien tal o cual tarea. Se dicen a sí mismos, voy a la iglesia el domingo, yo cumplo con Dios. Yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Es más, hasta algún que otro jueves voy también. Soy un buen cristiano. Hermanos queridos, si tú no estás produciendo frutos, si tú no estás atrayendo a otros hacia Cristo a través de los frutos, si tú no eres un discípulo de Cristo y no estás haciendo discípulos, tú estás perdiéndote el propósito de Dios para ti. La clave de cumplir nuestro propósito es dar fruto y hacer discípulos. Juan 15:8, la nueva Biblia viviente, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. O sea que tú muestras que eres discípulo y no solamente un creyente cuando tú das frutos. Los frutos te despegan de la multitud y te transforman en un discípulo. Cuando tú das fruto, amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás que ya sabemos, lo que haces es demostrar que tú eres un discípulo de Cristo, que a ti te está formando Cristo a través de un mover especial de su Espíritu en ti. Puedes saber mucho la Biblia y no dar fruto y no te esté pasando eso. Pero cuando tú te alineas con el propósito de Dios, tú te unes a Cristo, tú te vinculas al Señor a través del mover de su Espíritu Santo, a través de su palabra viva en tu corazón. Cuando tú vas al altar y mueres cada mañana, entonces Dios empieza a crecer en ti y se empiezan a ver los frutos. Y cuando se ven los frutos, es evidencia de que tú no eres solamente un creyente, tú eres un discípulo. Amén. La revelación mayor de Cristo es a sus discípulos. Los que lo vieron caminar en el mar fueron sus discípulos, no la multitud. Si tú eres multitud, hay un momento en que Jesús te despide como Jesús que despedía a la multitud. Hay un momento en que Jesús te dice, amén, Dios te bendiga, nos vemos después. Pero con los discípulos hay un entrenamiento constante, hay una perfección constante, porque se trata de la preservación de un ADN que debe seguir de generación en generación. Por eso me gusta la frase de Lucas Leis, y siempre la tengo presente. La iglesia está a una generación de morir. ¿Lo entendieron? Para algunos quedó. Después se lo explicamos, no se preocupe. La iglesia está a una generación de morir. Si tú y yo no hacemos discípulos, el reino no se expande, el reino no crece. No alcanzaremos nunca el mundo. El problema que tenemos tú y yo es que para poder hacer discípulos para Cristo, primero debemos ser discípulos, tú y yo. Y muchos se conforman con ser multitud. Pero el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida es que seas un discípulo de Él. Para que lleven mucho fruto. Él los eligió. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Para poder hacer discípulos de Cristo, primero hay que convertirse en uno. Y al pensar en esto, en que yo me tengo que convertir en un discípulo, se me empiezan a venir un montón de preguntas en mi mente. No sé si ustedes se harán preguntas, pero yo sí. Mire, aquí anoté algunas preguntas que me hice. ¿Cómo me convierto en discípulo de Cristo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la clave de ser enseñado por Cristo, por su Espíritu? ¿Qué es lo que me hace a mí discípulo de Cristo?
¿Cuáles son las características de un discípulo? Discípulo es aquel que tiene la capacidad de recibir y aplicar las enseñanzas de su maestro. Un discípulo tiene un nivel mayor de intimidad con su maestro que el resto de las personas. Jesús puso condiciones para que tú y yo despeguemos de la multitud y nos convirtamos en discípulos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que Jesús puso? Ahora nos vamos a dar cuenta por qué hay tantos llamados y pocos escogidos. ¿Cuánto puede decir? El Señor me llamó. Yo creo que tú estás ahí sentado porque Él te llamó. No estás aquí porque tú deseaste, estás aquí porque Él te llamó. Ahora, de ser llamado a ser escogido, hay un escalón por delante. Dios está llamando a la iglesia en este 2023 a que vayamos a más con Él. Que no nos conformemos simplemente con saber que somos llamados. Que no nos conformemos simplemente con saber que somos parte de una iglesia local. Sino a ser protagonistas, a ser discípulos y a hacer discípulos para Cristo. Ese es el llamado de este 2023. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Dios está buscando discípulos. Discípulos de Él. Que a través de los frutos del Espíritu Santo en ellos alcancen a otros y traigan a otros discípulos para Cristo. Mateo 16, 24 y 26. Vamos a ver un poco los requisitos que Jesús tenía para los discípulos. Dice Mateo 16, 24, 26, traducción del lenguaje actual. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Gracias a los que no levantan las manos. Sí entiendo cuáles son sus intenciones. Pero los que quieren ser discípulos, yo si estuviese ahí sentado y me dicen, ¿usted quiere ser discípulo de Cristo? Amén. Yo quiero ser discípulo de Cristo. Algunos están. Otros están. ¿Qué dijo el pastor? ¿Preguntó algo? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? No sé cuánto me va a costar. Quizá me cueste todo en la vida. Pero yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo quiero ser enseñado por Él. Yo quiero ser corregido por Él. Quiero ser transformado a la imagen de Él. Y cuanto menos Jorge haya en mí, mejor, mi hermano. Porque cuanto menos haya de mí, habrá más de Él. El apóstol Pablo dijo eso. Y ser hallado en Él. Hasta el punto de que quien buscara al apóstol Pablo iba a encontrar a Cristo. Aleluya. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, y creo que acá, al menos la mitad creo que quiere ser su discípulo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Ah, ya lo leyeron, por eso no levantaron la mano. Ah, ahora entiendo. Perdón, mis hermanos, ya habían leído ustedes, claro. Me spoilearon con él. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. ¿Se dan cuenta por qué hay pocos discípulos? ¿Se dan cuenta por qué hay pocos escogidos? Tu llamado no significa nada si no avanzas hacia un discipulado con el Señor. Si tú no buscas que te discipule Cristo. Sí, te va a discipular a través de otros que tienes a tu alrededor, porque Él se va a manifestar a través de los frutos de los otros y te va a ayudar a ti a descubrirlo cada vez más. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. 16:24 Reina Valera dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El primer paso, ¿cuál es? Negarse. Negarse. Negación. El secreto de la negación. Está para otra predica.
La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y eso es lo que no queremos, mi hermano. Amamos demasiado esta vida. Amamos demasiado las cosas que hay en esta vida. Amamos demasiado el mundo, sus costumbres, su cultura y todo lo que el mundo nos ofrece. Lo amamos demasiado como para poder ser seguidor de Cristo. Te cuesta diezmar, imagínate. Darle a Dios el 10% de lo que Dios te entregó. Lo que Dios puso en tu mano. ¿Te cuesta eso? Imagínate, negarte a ti mismo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¿Quieres disfrutar de estas cosas? El otro día leí una frase de Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy reconocido. Y él dijo, ¿saben qué es lo triste de amar las cosas? Que las cosas no saben que uno existe. Tu troca no sabe que vos existís. Tus lujos y comodidades tampoco. El que ama su vida las va a perder. Ya te avisó Jesús. Vive como tú quieres, pero luego no le puedes reclamar nada a él, porque ella te lo dijo. No podrás decir tampoco, los pastores no me dijeron. Aquí te lo estamos diciendo. Si tú amas tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga la pena más que tu alma? Primero, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Una persona que se niega a sí mismo, no le tenés que estar vigilando para que no caiga en pecado. Una persona que se niega a sí mismo no entra en las páginas de pornografía. Una persona que se niega a sí mismo no está batallando con problemas sexuales. No está batallando con serle fiel a su esposa. Quien se niega a sí mismo tiene que perseguirlo para que no adultere, para que no robe, para que no mienta. Si tú no puedes negarte a ti mismo, no puedes ser discípulo de Cristo. La primera condición de un discípulo de Dios, negar. Y me encanta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba loco. Usted sabe, ¿no? Estaba loco. Loco lindo, diríamos en Argentina. Bendita locura, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a lo que tú le llamas casa, carro, prosperidad, abundancia, ¿sabes cómo le llamaba el apóstol Pablo? Basura. Basura. Todo lo que para ti es estatus, es lo que sueñas en tu vida, tus sueños más alocados de llegar a algún lado en la vida, para Pablo eso es basura. Su único objetivo en la vida era Cristo. Porque ese hombre revolucionó su mundo en aquel momento. Revolucionó el mundo entonces conocido, porque él entendía el secreto de negarse. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él podía decir, ¿ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Yo me perdí en la persona de Cristo. Cuando tú me ves a mí, son los restos de Pablo. Porque lo que tú ves en mí es Cristo. Fuertísimo. Si lo más importante en tu vida, tu meta más alta, la razón de tu existencia, no es Dios, tú no calificas para ser discípulo de Cristo. Dios no confiará altos niveles de gloria, de poder, ni la continuidad de su ADN a personas que tienen como meta lograr sus propios objetivos. Dios no le va a entregar cosas grandes a personas que solo persiguen sus propias metas. Que cada vez que van a orar dice, Señor, te pido por esa Ferrari. Tú sabes, Padre, Canelo, qué lindo es que vean a un hijo tuyo andando en Ferrari, Señor, porque soy hijo del Rey. ¡Aleluya!
Son tus deseos. Dios está diciendo, hermano, ¿sabes qué quiero que haga discípulo? Hace discípulo. Señor, quiero la casa esa que vi hoy, ahí a la orilla del lago, Señor. ¿Qué son para ti $800,000? Nada. Tú eres el dueño de la plata y el oro. Y Dios te dice, quiero que hagas discípulo, quiero que des frutos. ¿De qué me estás hablando? A Dios le urge que alcancemos los perdidos. Porque los tiempos son cortos, porque los días son malos, porque la maldad, la violencia crece y crece cada vez más en la tierra. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus discípulos? Los que resplandecerán como luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde están? Pidiendo una Ferrari, pidiendo una casa al lado del lago, soñando y creyendo que el propósito de Dios es su status quo, es lograrse la riqueza, la fama, el prestigio, el poder. Eso es lo que piensa su iglesia. No, el propósito de Dios para ti lo puedes hacer ahora cuando sales de acá, alcanzar a otros para Cristo, dar frutos, que otros te vean y digan, hey, yo quiero lo que tú tienes. De eso se trata la vida cristiana. No de que vos alcances tu propia realización en la vida, porque podrás realizarte en la vida, tener éxito, dinero, fama, prestigio y poder y jamás cumplir el propósito para el cual Dios te puso aquí en la tierra. La clave de la grandeza en Dios, cuando te dice, Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas grandes, amén. La clave de la grandeza es que dejes de vivir para ti. La clave de la grandeza en Cristo es dejar de vivir para mí. Dios no deposita sus tesoros en gente que vive para ellos mismos. No llena de su presencia a quienes están demasiado ocupados construyendo sus propias vidas. Pablo conocía el secreto de la negación. Pablo fue imparable, nada lo detenía. ¿Cómo frenas a un tipo así? ¿Cómo frenas a un hombre que no le teme a nada, que no le importa perder? Que todo para él es basura. ¿Cómo lo frenás? No podés. Y cuando Satanás logró, ahora vas a ver, te van a decapitar, Pablo fue. ¿Por qué? Porque para él el morir era ¿qué? Ganar. Imagínate un tipo, ¿cómo lo frenás? Lo amenazás de muerte y el tipo dice, es ganancia para mí. ¡Wow! Es ganancia. Morir es ganancia, decía Pablo. La peor pérdida que tú y yo podemos sufrir es la muerte de alguien. O es morirnos, ¿sí o no? Pablo lo veía como una ganancia. Segundo, tomar tu cruz. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no pasa por la cruz. ¿Cuánto hablamos de la cruz, del altar, de morir? ¿Para qué se creen que hablamos todo eso? Para cumplir el propósito de Dios, mi hermano. Porque tú y yo estamos aquí para cumplirle el deseo a Él, no para que Él nos cumpla nuestro deseo. ¿Tú crees que perseguir el dinero, la fama, el prestigio y el poder te hará feliz? Dijo Jim Carrey, con toda la locura que tiene en su cabeza, dijo algo que para mí fue sensatísimo. Me encantaría que todos sean multimillonarios, para que se den cuenta que ahí no está el sentido de la vida. Me encantaría que todos fuesen millonarios, para que se den cuenta que eso no significa nada. Hace un tiempo atrás vi un video de una persona que a sus 28 años ya era multimillonario. Y esa persona hablaba y decía, yo me encontraba a las 3 de la mañana mirando eBay a ver qué podía comprar para tratar de llenar el vacío que tenía en mi corazón. Y no era cristiano, Tuve pensamiento de suicidio porque ya a los 28 años había alcanzado todos mis sueños. ¿Y ahora qué? Dijo. ¿Y qué sigue? ¿Qué me puede motivar? ¿Qué me puede levantar? ¿Qué puede producir que yo me quiera levantar cada mañana? Decía él. ¡Wow! Cumplir el propósito de Dios, dar frutos y que otros los vean y vengan a Cristo, a ser ellos también discípulos de Cristo por lo que vieron en ti, te puedo asegurar que eso te va a hacer feliz. Si tú, mi hermano querido, tienes como meta, lo dije el domingo pasado, ser feliz, tu meta es ser feliz, nunca lo vas a hacer. Si no, pregúntenle a la gente del mundo, todo el mundo quiere ser feliz, hermano. Todos quieren ser felices, cada vez hay más sufrimiento, cada vez hay más suicidio, cada vez hay más depresión, cada vez hay más abusos. Todos quieren ser felices. Tú tienes que perseguir el ser discípulo de Cristo.
Tú tienes que buscar dar frutos para el reino. Y eso te va a hacer feliz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabes de qué se trata? De calidad de vida. Calidad de vida. No significa que no vas a tener problemas, significa que vas a tener calidad de vida. No te vas a volver loco, no te van a caer los pelos del estrés. Porque estás en Cristo. Porque Cristo es tu maestro. Porque cada mañana decís, Señor, no sé cómo voy a resolver tal cosa, pero yo quiero disfrutar tu presencia. Yo quiero estar contigo hoy. Quiero morir. No quiero estar preocupado, vivir afanado. Señor, yo quiero más de ti. Quiero un toque de tu espíritu en mi vida. Quiero ser tu discípulo. ¡Wow! Aleluya. Mucha gente quiere ver a Dios obrando en su familia, ver la gloria de Dios haciendo milagros a su alrededor, pero nadie quiere morir, nadie quiere pagar el precio de tomar la cruz. Jesús dijo, toma su cruz y sígame. Tú tienes que tomar tu cruz. Yo tengo que tomar mi cruz. Tu cruz no es mi cruz. Y la cruz, dijimos, no es una carga, ¿se acuerdan? Algunos dicen, no, la cruz, mi suegra es una cruz. Eso no es cruz. Eso es un problema, digamos. Pero no es cruz. La cruz es mi decisión a morir. Yo, mis deseos, mis anhelos, dejar de correr detrás de realizarme yo como ser humano. Dejar de amar la vida para amar a Cristo. La vida que llevo acá, me refiero. Porque si yo lo que persigo es vivir a pleno la vida que tengo en esta tierra, cuando la vida que tengo en esta tierra se acabe, se acabó. Por eso Jesús dijo que el que pierde la vida por causa de mí, entonces la va a hallar. Aleluya. Un misionero fue a un país de estos países musulmanes donde se persigue y se mata a los cristianos. Y cuenta la historia que vio una vez a una señora con una niña en una fila. Y en esa fila le decían, niega a Jesús y te salvas. Y tenían esos machetes y quien se negaba a negar a Cristo, lo decapitaban ahí mismo. Y cuenta este misionero que pasó esta señora con la niña y le dijeron, niega a Cristo si quieres vivir. Y ella dijo, no, Jesús es mi rey, es mi Señor. Y ahí mismo la decapitaron delante de la niña. Su cabeza, dice que la cabeza cayó al piso y estaba sonriendo. Dice que la niña estaba agarrada de su madre y no se dio cuenta que la habían decapitado a la madre. Seguía agarrada de la mano, en esos segundos. Y también la decapitaron a la niña. Y cuando la cabeza de esa niña rodó en el piso, estaba sonriendo. Pero tú y yo, cuando el hermanito no me saluda, ya me ofendo y no quiero ir más a la iglesia. Eso es lo que vive esta generación. Se perdió el ADN. Y el llamado de Dios en este tiempo es que seamos sus discípulos de verdad. Que le amemos a Él por encima de todas las cosas, que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos al altar cada mañana. Con esto no te estoy diciendo que no hagas negocios, que no emprendas, que no avances. Con esto no te estoy diciendo que no tengas metas en la vida, mi hermano, por Dios. Lo que te estoy diciendo es que esa no sea la razón de tu existir. Porque si tú amas demasiado a las cosas de esta vida, vas a perderla. Ya te lo avisó Jesús. Pero si estamos dispuestos a darlo todo por su causa, entonces vamos a ganar la vida eterna. Y cuando se termine nuestro tiempo acá, estaremos en la eternidad con el Rey.